Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana 3 de nuestro módulo 5. Recordemos que en este espacio lo que hacemos los días miércoles, vamos a explicar las actividades, temas relacionados con las actividades, y los días viernes lo dedicamos un poco más a la aplicación de estos conocimientos. Entonces vamos a dar inicio, pero antes de eso, si me pueden escribir en el chat si me escuchan bien. Tengo a Norma nada más por el momento. No sé si me logro escuchar bien para que podamos ya dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Pues vamos a iniciar entonces. Hemos recordado que, bueno, lo que hemos estado viendo a lo largo del módulo, pues es obviamente comprender desde un inicio la importancia de la argumentación, cómo está estructurado el argumento, identificar en algunos textos cómo los autores nos comparten sus argumentos en relación a cualquier tema. Después empezamos a elaborar nuestros propios argumentos para aplicarlos en algún texto. Terminamos nuestra semana pasada identificando la importancia de la aportación que nos hacen otras disciplinas o áreas de conocimiento a algún enfoque que nosotros tengamos sobre algún tema, alguna postura que nosotros tengamos sobre algún tema. Bueno, en esta semana número 3 vamos a empezar con un proceso de investigación. Es muy interesante porque siempre la investigación nos abre panoramas nuevos sobre el conocimiento y es lo que vamos a aplicar el día de hoy. Entonces, bueno, en esta semana vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. El propósito es, déjenme hacer un poquito más grande. El propósito de esta semana es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse a una actitud crítica a propuestas de solución. Muy bien. Vamos a ver, en esta semana, pues vamos sobre todo a hablar acerca de lo que es la investigación. Vamos a iniciar como un protocolo de investigación. Esto quiere decir, no vamos a realizar en sí una investigación totalmente con todos sus pasos, pero sí vamos a poner lo que son los principios de la investigación. Entonces, primero, pues vamos a trabajar obviamente con un tema de investigación sobre el cual nosotros desarrollaremos algunos pasos. Pero antes de eso, me gustaría compartirles, hablando del tema de la investigación, que va muy relacionado con la parte de la ciencia, que siempre sigan un protocolo para cuando hablamos de algún nuevo conocimiento o algo que van a generar. Entonces, en este tema relacionado con la ciencia, me gustaría compartirles algunos porcentajes que me parecen muy interesantes y nuestra postura que comúnmente tenemos en relación a este tema. Dice, en México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. Imagínense la, las pocas personas, o sea, es un número casi contado con las manos de nuestros dedos, que se dedican obviamente a la ciencia, que realmente es algo que no se difunde mucho. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella, aunque es algo con lo cual pues estamos de forma cotidiana en la ciencia porque cualquier avance, por ejemplo, vacunas, por ejemplo, medicinas, son el resultado de una serie de pasos en relación a la investigación. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos.
Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Así que vamos a ver los porcentajes para conocer un poquito más el panorama en relación a este tema. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. O sea, que en lugar de que nos aporten algo o que nos ayuden en algo, pensamos que son realmente un peligro que nos representan. 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones y realmente generamos nosotros algún comentario, pero no buscamos que este comentario esté avalado por una serie de investigaciones que se han hecho. 77.6% dice que México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. 50%, cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Cuando empezó esta parte de la pandemia, pues ya ven que era el tema que siempre estábamos hablando. Y bueno, había una revista que sacó como un tipo infografía sobre las diversas pandemias que han acontecido a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces, no me acuerdo qué pandemia fue, pero en el momento que fue esa pandemia, estaba pues muy de moda el estar leyendo el libro de Frankenstein, la historia de Frankenstein, que sabemos que, bueno, Frankenstein lo creó el doctor Frankenstein con una serie de partes de diferentes cuerpos para crear pues ese personaje, ¿no? Entonces, cuando se dio esa pandemia y estaba de moda Frankenstein, la gente no quería ir al doctor para revisar su mal y para atenderse, porque pensaban que les iba a pasar exactamente lo mismo, que los doctores los iban a matar y que iban a utilizar una parte de su cuerpo para algún experimento macabro o desconfiado. Entonces, bueno, a veces realmente nos generamos una serie de conocimientos o una imagen sobre algo y que realmente pues puede no ser así, ¿no? Porque no es lo que nosotros decimos no está fundamentado y hemos visto la importancia de fundamentar lo que estamos diciendo, de presentar argumentos válidos para apoyar la teoría o la idea que estamos presentando. Y es parte de lo que vamos a realizar en esta semana. Me gusta esta frase de Carl Sagan. Carl Sagan creó la serie Cosmos, que ya está otra persona dirigiendo porque pues obviamente él ya no está. Pero él es un investigador que empezó con la NASA y le gustó mucho esta parte del espacio y todo lo que comprendía. Y empezó a proponer esta serie y realmente fue muy interesante porque era así como que la primera vez que nos presentaban un programa donde hablaban de las estrellas y de los planetas y todo lo que significaba, ¿no? Y me gustó esta frase que él generó que dice, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Y siempre la parte de la investigación es este punto, el mostrar algo que realmente no se conoce, un conocimiento, una idea, y es lo maravilloso de la investigación, siempre y cuando pues realicemos este proceso y mostremos los argumentos necesarios. Pero antes de investigar, me gustaría volver a detenerme en esta parte. Es un pequeño fragmento de de la revista que hemos estado viendo desde la primera semana, como ves. Y bueno, este es un fragmento de Terror a Medianoche o Mediodía. Y me gustaría leerlo para poder detectar aquellos momentos en los que el autor comparte información que obtiene de otra manera o de otra fuente y veamos cómo lo lleva lo que es a su artículo. Este nada más es un fragmento porque ahorita no vamos a leer todo el artículo, pero quisiera leérselos y vamos a hacer el análisis de dónde se presentan estos puntos. Parece que viste un fantasma. El miedo desencadena reacciones en el organismo que se pueden considerar signos clínicos, dilatación de las pupilas, sudoración excesiva y piloerección, que se te pongan literalmente los pelos de punta, así como un aumento de las frecuencias cardíaca y respiratoria.
Muchos de estos signos se usan en las pruebas polígrafas, conocidas comúnmente como detectores de mentiras, las cuales se basan en la idea de que presentar la evidencia de un crimen a una persona culpable causará cambios súbitos en ella por el miedo a ser descubierto. Hay grandes diferencias individuales que invalidan las pruebas polígrafas para determinar si alguien está mintiendo. Por ejemplo, para algunas personas el simple hecho de ser interrogado basta para producir una respuesta de miedo. Otras, en cambio, tienen más sangre fría, menos emotividad, lo que les permite regular su respuesta fisiológica, haciendo que sus mentiras pasen inadvertidas. En numerosas obras literarias se hace referencia a los signos clínicos del miedo. En El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, el autor describe la reacción del protagonista, Edmundo Dantes, al poner en práctica su plan para escapar del castillo de If. El plan consistía en fingirse muerto, tras lo cual lo arrojarían al mar en un saco cerrado y tendría que liberarse y nadar 8 kilómetros hasta la costa. Dumas describe los signos del miedo de la siguiente manera. Con una mano apoyada en el pecho trataba de ahogar los latidos de su corazón, mientras se jugaba con la otra el sudor de su frente que corría por sus mejillas. De vez en cuando todo su cuerpo se estremecía con un temblor convulsivo, oprimiéndose el corazón como si estuviese sometido a la presión de un torno. Narrativas como esta comunican de manera efectiva un estado de terror porque es más fácil que el lector empatice con la reacción fisiológica extrema del personaje que si el autor simplemente dijera que Edmundo tenía mucho miedo. Las películas de terror también explotan este tipo de elementos descriptivos para comunicar la sensación de miedo del personaje, incorporando sonidos asociados con las respuestas fisiológicas, como un corazón latiendo rápidamente o la respiración alterada de las víctimas. Este recurso lo usó por primera vez Edgar Allan Poe en su relato El corazón delator, en el que un asesino cree escuchar los latidos del corazón del cadáver que escondió bajo la duela, y en lo que hace de pensar que todos pueden oírlo y que el ruido lo delata. Vamos a ver cómo en este pequeño fragmento podemos ver cuando el autor pues está tomando información de otras fuentes de consulta, de otra investigación. Aquí, por ejemplo, nos está hablando del Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, y nos explica la situación y después comparte tal cual lo que dice en esa obra, El Conde de Montecristo, lo que dice el personaje, al compartir su miedo de que se tiene que pasar por muerto para poder liberarse de estar ahí. Entonces, podemos verlo así, incluso también aquí al final hace una referencia al texto de Edgar Allan Poe del corazón del latón y nos explica qué es lo que sucede relacionado obviamente con el miedo, que es el tema que está tratando en el artículo. Así que si podemos ver, no estamos negados, ¿verdad?, a mencionar otras investigaciones que puedan apoyar lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos avalando. Entonces es muy importante que siempre podamos mencionar así y darle énfasis y darle sobre todo créditos a la persona que realizó lo que es una investigación previa. Los invito a seguir revisando su manual de citas y referencias para que podamos seguir trabajando en este punto. Pero bien, vamos a empezar con los conocimientos de esta semana que nos van a ayudar a responder una de nuestras actividades integradoras. Vamos con el primer punto, vamos a definir un tema de investigación. Es necesario que nosotros definamos a qué tema sobre qué tema queremos hacer este protocolo de investigación, pero es muy importante la parte de delimitar el tema a investigar. Esto quiere decir, no puedo hacerlo tan amplio porque serían tan amplias las opciones sobre un tema que posiblemente no aterrizaríamos en ningún conocimiento en específico. Si yo hablara, por ejemplo, de la contaminación, pues sabemos que hay contaminación auditiva, contaminación en el mar, contaminación en el suelo, etcétera. Entonces, si yo únicamente delimito y digo, voy a hablar de la contaminación auditiva,
Entonces ya sé que toda mi investigación va enfocada en ese tema y voy a poder aportar mayor conocimiento si yo logro delimitar mi tema sobre lo que yo quiero estar hablando. Después tenemos nosotros que definir nuestro problema de investigación. Este problema de investigación, primero, ¿qué es? Es aquello que deseamos nosotros investigar, sobre lo que queremos investigar y es nuestro punto de partida. ¿Cómo lo vamos a plantear? El problema de investigación es la base de todo proceso científico. Es algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación es necesario que sea claro, concreto y delimitar el espacio donde se va a desarrollar. Tenemos aquí en esta parte de abajo lo que es un ejemplo sobre un problema de investigación. Así que vamos a verlo para ver si cumple con los puntos que se nos indican en cómo se plantea. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Muy bien, es muy claro, es muy concreto y delimita. O sea, vamos a hablar acerca del rendimiento académico, pero no de todos los estudiantes, sino de los estudiantes de medicina. ¿De dónde? De la Universidad Autónoma de México, solamente del primer semestre, e incluso todavía más delimitamos el periodo 2010-2015. Es más fácil entonces posiblemente ofrecer datos que nos aporten alguna luz sobre el rendimiento académico de los estudiantes de medicina de primer semestre de esta escuela en ese periodo. Así es como podemos nosotros redactar un problema de investigación como una pregunta, pero que dé pasos para una investigación para saber dónde tenemos que hacerla y cómo obviamente tenemos que hacerla. Después nosotros tenemos que argumentar, esto quiere decir cuál es nuestra postura ante este tema que estamos nosotros delimitando y presentando. Recordemos que un argumento se compone por premisas, que son ideas completas, como si fuera una oración, que nos llevan a generar una conclusión. Y a fin de cuentas, la conclusión tiene que incluir lo que son las premisas, ya que si no estaríamos hablando primero de sopas y terminaríamos hablando de autos y ninguna relación podríamos encontrar entre estos dos puntos. Después vamos a trabajar con el marco teórico. Esto quiere decir la revisión en diversas disciplinas. ¿De dónde voy a obtener la información? ¿Qué fuentes son las que yo voy a consultar? ¿Qué aporte me van a hacer? ¿Y cuál es la ruta que voy a seguir para obtener esa información? Recuerden siempre que los invitamos a acudir a fuentes confiables. Tienen ustedes en el material del foro de novedades una infografía que se llama los buscadores académicos. Ahí les pido que se aprendan dos por lo menos. Puede ser Google Académico, sobre todo porque Google lo utilizamos muchas veces y para muchas cosas. Y Redalyc, que ya lo vimos en sesiones anteriores, donde nos ofrece que podemos descargar el artículo, podemos imprimirlo, podemos revisar que cumple con los parámetros para hacer un artículo confiable, porque nos da un resumen, nos presenta las ideas, nos indica también sus mismas fuentes de consulta, y también el Redalyc nos puede presentar cómo podemos citar esa fuente de consulta en formato Chicago, como nos lo solicitan aquí en Prepa Línea C. Posiblemente después, y más bien después, tenemos que redactar objetivos. ¿Pero qué es un objetivo? Es un fin que se desea llegar a una meta que se desea lograr. Es como cuando decimos, bueno, mi meta es bajar de peso o mi meta es empezar a hacer ejercicio. Tenemos un fin, algo que queremos nosotros llegar hasta ahí. Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de algunas actividades. Quiere decir, nuestro objetivo tiene que incluir las acciones que tenemos que hacer para lograr ese fin. Tienen que ser medibles o cuantificables de alguna manera, ya sea de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Aquí tenemos unos ejemplos de objetivos específicos. Veamos que nuestros objetivos se redactan al inicio y siempre en un verbo.
El verbo es el que va a permitir iniciar un objetivo. Aquí tenemos un objetivo general, formular una política para la selección de personal calificado que responda a las necesidades de los gobiernos regionales y locales. De ese objetivo general se desprenden los específicos. Estimar el volumen y la composición del personal calificado para una eficiente gestión. Diagnosticar los perfiles ocupacionales del personal. Determinar las áreas de formación en las que los trabajadores necesitan capacitación y determinar las necesidades de capacitación. Como podemos ver, podemos iniciar con un verbo y después mencionamos las siguientes acciones. Recordemos también que ustedes tienen, regresándome un poquito, que ustedes tienen en el foro de novedades 2 recursos para esta semana. Uno de ellos es cómo está estructurado un objetivo. Si ustedes estructuran un objetivo, que es con lo que vamos también a trabajar el día viernes, estructuran su objetivo con esa fórmula, van a poder lograr lo que se muestra para redactar un objetivo. Empezamos con un verbo, después indicamos las acciones, para qué y cuál es la finalidad de ellas. Revisen esa imagen porque los lleva muy de la mano paso a paso a poder redactar un objetivo, que es la meta que queremos lograr. Y sumado a esto, pues tenemos que elaborar una hipótesis. La hipótesis no es una investigación y no es que yo voy a poner toda mi investigación, sino simplemente la hipótesis es una suposición o una conjetura respecto del modo de darse la realidad. Es lo que suponemos que va a pasar. Lo que puede ser cierto y lo que no puede ser cierto. Lo que puede ser verdadero o no, pero no significa que está mal, sino más bien es la pauta que nos va a permitir pues empezar a generar más investigación para después en un futuro poder comprobar si nuestra hipótesis es verdadera o es falsa. Pero no hay ningún problema. Simplemente así es la investigación. Tenemos que investigar para saber si lo que nosotros suponemos es así o no es así. Son propuestas de solución a determinados problemas o bien preguntas de investigación. Es lo que sigue obviamente de nuestra problema de investigación que redactamos en un principio. Pero vamos a ver cómo podemos elaborar nuestra hipótesis en 5 pasos de forma totalmente sencilla. Los invito a que veamos y escuchemos este video que nos va a ayudar muchísimo en la elaboración de nuestra hipótesis. Así que vamos a verlo y escucharlo. Muy bien, nos vamos a detener un poquito en esta parte de los 5 pasos y nos vamos a regresar para poder explicar uno por uno. Primer paso, nosotros vamos a identificar el problema. Ya lo vimos cuando empezamos a plantear nuestra pregunta de investigación en nuestro problema. Entonces, aquí lo que tenemos un problema, el pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, más no cuando entrena.
sea, tenemos una situación que es una problemática en la cual vamos a generar una suposición. Muy bien, ya identificamos el problema. Vamos a identificar como Y lo que sabemos, lo único que sabemos. Que el pesista se aparta de la rutina, que comete errores cuando está en la competencia, más no en el entrenamiento. Cuando ya es la competencia es cuando salen todos los errores. Es lo único que sabemos. Muy bien, pues vamos con nuestro tercer paso. Identifica como X lo que no sabes. Las causas por las cuales ocurre Y, o sea, lo que sabemos. Es decir, que no sabemos lo que le pasa al pesista durante la competencia, que se aparte de la rutina y comete errores en los señales. No sabemos. No sabemos qué pasa en su mente o no sabemos qué pasa. A lo mejor son muchos los nervios y ya no le permite hacerlo bien. Pero eso es lo que no sabemos. Vamos entonces con nuestro cuarto paso. Escribe una suposición de por qué ocurre Y. ¿Por qué ocurre lo que sabemos? Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Es lo que pensamos. Suponemos que pues, está muy presionado y entonces es tanta la presión porque ya es una competencia que ya todo le sale mal o salen todos los errores. Vamos con el siguiente paso. Redacta una proposición con este esquema. Si X, lo que pusimos como X, entonces Y, lo que pusimos como Y. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviados. Esa es nuestra hipótesis. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviados. Vamos a ver la fórmula para que nos termine de quedar más claro. X son las causas y Y son los efectos. Tu hipótesis entonces tendrá esta estructura. Si colocamos las causas, entonces colocamos lo que son los efectos. Si el pesista se encuentra bajo presión, nuestras causas, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los envianes, que son nuestras consecuencias. Y con esto no tenemos que escribir nada más. Esto únicamente es nuestra hipótesis. Tienen ustedes ese video en el foro de novedades. Váyanlo pausando poco a poco y haciendo cada uno de los pasos. Es lo que vamos a hacer el día viernes, pero ustedes pueden ir haciéndolo paso a paso. Y con eso podrán obtener su hipótesis. Por eso es cómo hacer una hipótesis en 5 pasos totalmente fáciles y que surgen del problema y de nuestra pregunta de investigación y lo que hemos detectado. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos un ejemplo de hipótesis y veamos que cumple con la fórmula que habíamos dicho. Si la empresa Mielite SADCB implementar un plan de publicidad para el centro urbano de Santa Ana enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Entonces, muy sencillo. Lo que comúnmente tenemos como área de oportunidad cuando se nos pide hacer la hipótesis en esta actividad es que pensamos que la hipótesis ya es el desarrollo de toda la investigación y luego me ponen hojas y hojas completas y no es así. La hipótesis lo único que nos pide es redactar una suposición. Es lo único que tenemos que hacer. Porque acuérdense que estamos colocando y estamos elaborando los inicios como si fuera de un protocolo de investigación y es lo único que nosotros tenemos que dar respuesta. Vamos a seguir viendo y bueno, vamos a completar. Recordemos que siempre en toda investigación es necesario nosotros mencionar cuáles son nuestras fuentes de consulta. Esto da veracidad, da confianza, pues muestra que hemos hecho realmente un trabajo profesional y que lo que estamos diciendo no nos lo estamos sacando de la manga, como solemos decir, sino que es el resultado de una investigación y de un trabajo. Y comúnmente lo que acudimos son a visitar páginas web. Así que vamos a ver este video que nos ayuda a saber cómo citar una página web en formato Chicago. Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar cómo citar una página web estilo Chicago, en estas normas particulares. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que
cuando vayamos a citar una página web, tener presente que tenemos que ubicar esta información, estos 4 puntos. El primero es el autor del contenido, el segundo es el título de la página, el tercero es el título del propietario del sitio y el último es el URL. En dado caso de que no podamos identificar alguna de estas, pues simplemente, alguna de estos elementos, pues simplemente se omiten en la cita que vayamos a hacer. Bueno, aquí les tengo un ejemplo que les quiero mostrar para que quede más claro. Bueno, estamos aquí en la página de la UNAM. Y aquí vamos a ir, por ejemplo, a legislación universitaria. Entonces, si se fijan, estamos en el portal de la UNAM, es la UNAM, y esta es la página de la Abogacía General, o sea, el autor es la Abogacía General. Entonces, vamos a dar marco general, ley orgánica y ley orgánica, y nos va a abrir una pestaña más. Bueno, esta es la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este sería el título de nuestra página. Entonces, lo copiamos y lo pegamos aquí, título de la página. La acomodamos el estilo después. Esta sería la URL. La URL aquí va. Le acomodamos el estilo. El autor del contenido sería el abogado general o bien la oficina de la abogacía general, ¿no? Entonces aquí vamos a poner oficina de la abogacía general. Y el título de propiedad del litigio pues sería la Universidad Nacional Autónoma de México. De México, perfecto, ¿no? Entonces nada más ponemos aquí las mayúsculas y listo. Estos serían los 4 elementos que tendríamos que ocupar. Bueno, ahora, ¿cómo los acomodamos? Hay dos maneras de citar en el texto, una al pie de página y otra dentro del texto y otra en la bibliografía. Bueno, pues aquí ya está acomodado. Entonces, si lo queremos poner en una nota al pie de página, lo que tenemos que poner primero es el autor del contenido, Oficina de la Abogacía General. Después tendremos que poner el título de la página, entre comillas, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, el propietario del sitio web, Universidad Nacional Autónoma de México, y la URL de la página web que consultamos, y al final le ponemos consultado y la fecha del día en que lo consultemos. Para citarlo en el texto, esto sí lo ponemos en una nota al pie de página. Ahora bien, para citarlo en el texto, lo único que tenemos que poner es Ley Orgánica UNAM. O sea, poner una referencia que nos remita a ese documento. Y finalmente, en la bibliografía, tenemos que poner exactamente lo mismo que pusimos en la nota al pie, sin el consultado el 12, la fecha de consulta. Simplemente se pone Oficina de la Abogacía General, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y el URL de la página donde se consultó. Pues bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Muy bien, recordemos entonces que esta sesión se va a quedar grabada con la finalidad que ustedes puedan revisarla posteriormente por si quieran volver a repasar lo que son estos conocimientos. Muy bien, vamos a continuar y vamos a explicar ahora sí qué tenemos que hacer en las 2 actividades integradoras, aunque la segunda de esta semana es lo que hemos estado viendo hace un momento. Nos vamos entonces con la primera actividad integradora, la número 5, reconocer investigaciones. Es necesario descargar pues un documento que nos aparece como en esta tabla que está aquí, aunque yo solamente tomé captura de un primer texto porque son 3 textos aproximadamente. Entonces, lo que nos presenta la tabla es el tema y lo que nos da es la fuente. Recordemos que al final vamos a encontrar la fuente en color azul, que esto significa que podemos descargar el texto y empezarlo a leer. Aquí, por ejemplo, el texto es Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria de la región de Murcia. Entonces, leemos el texto y vamos a contestar lo que nos pide en cada una de las 4 columnas. Lo mismo vamos a hacer en todos los textos. Tenemos que decir cuál es la ciencia o disciplina desde la que se aborda el tema. Podemos hablar a lo mejor que es de la psicología o podemos hablar del derecho, según el tema que esté tratando lo que es el artículo. ¿Cuál es el problema abordado? Esto, por favor, escríbanlo con sus propias palabras. Escriban aquí con sus propias palabras
¿Cuál es el tema, el problema que nos presenta? Después nos pide indicar los argumentos principales de la investigación, ya sea que lo coloquemos con nuestras propias palabras o retomemos algunos fragmentos del texto donde nos indiquen los problemas. Posteriormente, con nuestras palabras, debemos de escribir cuál es la relevancia de la investigación en nuestro entorno, por qué es importante para nosotros, por qué es importante para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestro grupo, etc. Entonces, esto mismo que acabamos nosotros de escribir y de explicar, lo vamos a hacer con cada uno de esos textos. Y es lo que tenemos que hacer como actividad integradora número 5. Nos vamos con la que sigue, la número 6, que es iniciar una investigación. Vamos a ver estos pasos, que es lo mismo que acabamos nosotros de explicar hace un momento. Entonces, aquí nos pide, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2. Pero si lo prefieres, puedes hacerlo sobre otro tema. O sea, tenemos que definir nuestro tema. Número 2, plantea tu problema de investigación respecto al problema que elegiste. Recordemos que ya vimos cómo podemos plantear un problema de investigación. Podemos plantearlo como una pregunta, pero hay que delimitarlo muy bien, que era lo que decíamos cuando le hemos elegido un tema, que es necesario delimitar para que no sea tan amplio y posiblemente no ofrezcamos ningún conocimiento. Punto número 3. Justifica en al menos 6 líneas por qué es importante, por qué es necesario efectuar esta investigación, qué es lo que nos va a aportar o cuál es la importancia de esta investigación. Punto número 4. Argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Recordemos que debemos de argumentar lo que nosotros pensamos. No olvidemos que no solamente es decir una idea, sino hay que completarla y hay que dar una conclusión también. Número 5. Indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación que han abordado este problema que hayamos elegido. Recuerden, son 3 disciplinas y de cada una, describe de cada una en 4 líneas como mínimo. Entonces, si yo voy a hablar de la legalización de las drogas y yo digo que el derecho es una disciplina que me va a aportar información, pues yo digo en 4 líneas por qué considero que el derecho. Y así lo voy a hacer con 3 diferentes disciplinas. Punto número 6. Formula 2 objetivos que buscas para alcanzar tu investigación. Acuérdense que un objetivo es un fin a seguir, una meta, y que los objetivos se deben de redactar al principio en un verbo e incluir acciones para el logro de los objetivos. Guíense con la imagen que tienen ustedes en el foro de novedades, que es uno de los recursos, y los lleva muy de la mano para redactar un objetivo. 7. Genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Recordamos que la hipótesis es una suposición, algo que puede ser cierto o no, sino que después, con una investigación más a profundidad, podríamos nosotros demostrarlo. Y tenemos el video de cómo redactar una hipótesis en 5 pasos. Recordemos que la hipótesis está compuesta por causas que nos llevan a unas consecuencias. Revisemos ese video para generar nuestra hipótesis. Punto número 8. Coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos estos elementos. Acuérdense que pueden ustedes acudir a buscadores académicos como Redalic, y Redalic ya les presenta esa fuente de consulta que hayan ustedes elegido para fundamentar su investigación, cómo se debe de citar en formato Chicago, que es el formato que trabajamos en Prepar-LINESEP. Y ya por último, obviamente, mandamos el documento. Este es un inicio de protocolo de investigación y es lo único que tenemos que entregar. Entonces, por favor, revisemos todos estos puntos y vayamos entregando uno por uno. Con eso tendríamos nuestras 2 actividades integradoras. No sé si hasta el momento hay alguna duda o pregunta que tengamos. ¿No hay dudas, preguntas? A ver, no, muy bien.
Recordemos que si tiene alguna duda, por favor escríbame en la plataforma y yo con todo gusto los oriento. También en esta semana tenemos 2 encuestas que debemos de realizar. Viene siendo, opina sobre tu asesor virtual de este módulo y opina sobre tu módulo número 5. Les pido contestarlas, ser bastante objetivos, nos permite mejorar en el servicio a ustedes y encontrar lo que son áreas de oportunidad. Acuérdense que a veces tenemos un poco que contestamos la encuesta y posiblemente no la mandamos, hagamos el envío completo para que podamos avanzar y visualizar nuestra última semana o veamos la estrategia que nos compartían en días anteriores cuando teníamos una encuesta en la primera semana y no podíamos visualizar la semana 2, que terminamos la encuesta, la enviemos y en la parte de abajo dice actividad siguiente, le damos en actividad siguiente y con eso el sistema ya como que registra que hemos realizado la actividad. Muy bien, y para completar esta parte de la investigación, qué mejor que una frase de Albert Einstein, que se acuerdan que descubrió el foco después de 99 errores. Entonces me gustó esta frase que dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar eficientemente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Y bueno, ¿cuántas veces se tardó para ese foco? Pero gracias a eso, pues lo tenemos hoy en día, lo usamos todo momento. Hasta cuando nos hacen una encuesta de lo que tenemos en nuestra casa, también lo que nos preguntan es cuántos focos tienes en tu casa. Entonces es primordial para muchos aspectos. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención. Gracias por estar aquí. Recuerden que los espero el viernes. No se me vayan. Voy a pasar la asistencia correspondiente. Tenemos a Cristina Hernández, a María del Carmen Martínez, a María Victoria Ramírez, a Norma Esmeralda Bertis, a Perlaís Huerta y ya. Son 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por su presencia. Síganse cuidando mucho y los que me puedan acompañar, los espero el día viernes. Que tengan una excelente noche y les mando un fuerte abrazo.